Muchas bendiciones, mis amados hermanos, de su programa Buenos Días con Dios, acá en Restaurando Vidas en Cristo. Reciban un saludo muy grande desde donde nos estén viendo, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche. Que el Señor me los bendiga grandemente. Hoy quiero hablar acerca de la cultura del reino de Dios. Fíjate que en Marcos 1:15, en la versión de la Biblia de las Américas, dice: y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Sin ninguna duda, mire, esta palabra se ha cumplido, ¿verdad? Las señales están presentes en el reino de Dios y está abierto para todo aquel que se arrepiente y cree en nuestro amado Jesús, ¿verdad? Quien murió y resucitó por amor a nuestro ser, sabiendo que solamente Él podía pagar toda deuda, ¿verdad? O esa deuda tan enorme, ¿verdad? Mire, una cultura está formada por costumbres, las cuales hacen y se nacen por los hábitos que se practican, ¿verdad? Y en la Biblia podemos encontrar una serie de costumbres que nos acercan a la forma de vida que le agrada a nuestro Padre amado. Entonces, incluso nuestro buen Señor Jesucristo dejó marcadas buenas costumbres, ¿verdad? Como dice Lucas 22, del 39 al 40, siempre en la versión de las Américas. Y saliendo, se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y a los discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Una de las costumbres que el Señor tenía era de ir al monte de los olivos, ¿verdad? Al monte de los olivos. ¿A qué iba? A hacer oración para no entrar en tentación. Entonces, aquí hay varias cosas bien importantes, ¿verdad? Y es que el Señor buscaba siempre un lugar, buscaba el monte, y los montes siempre van a ser figura de la casa de Dios, ¿verdad? Del templo de Dios, aunque sabemos que no es un templo físico realmente, ¿verdad? Pero porque el templo somos nosotros, pero sí es importante la congregación, porque vea que él, ¿verdad?, le enseñaba esa costumbre y los discípulos le seguían, ¿verdad? O sea, había una congregación. Y algo bien importante, que para reprender la tentación, para reprender al tentador, hay un arma bien tremenda, y es la oración. Así que cada vez que el tentador se te presente, que la tentación se te presente, tienes que saber que la oración es la que te va a ayudar a vencer. Mire, otra buena costumbre que nos podemos encontrar es leer la palabra. Lucas 4:16, en la versión de las Américas, dice la palabra del Señor: llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró a la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Qué precioso, ¿verdad? Número 1, costumbre de leer la palabra. Es una buena costumbre. Y número 2, costumbre de entrar a la sinagoga, ¿verdad? El lugar de la congregación en el día de reposo. Mire qué precioso, ¿verdad? Ahora hemos aprendido que el día de reposo, ¿verdad?, es el día de Cristo, y estamos en el día del Cristo, en el tiempo donde Él nos está perfeccionando. No es un día específico que tiene que ser ese día, ¿verdad?, sino que es el día que tú te reúnes, en el cual se ha determinado en la congregación a donde Dios te ha llevado. Ese es el día de reposo para ti. Entonces, veamos que Primera de Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Entonces, hay cosas buenas, ¿verdad?, que nosotros tenemos que aprender a imitar, ¿verdad? Y esas cosas buenas son las cosas buenas que hizo el Señor Jesús, así como acá Pablo está diciendo que él imitaba a Cristo, ¿verdad? Entonces, hay cosas que son dignas de imitación. Al momento de que nos arrepentimos, mira, de nuestros pecados y de las iniquidades, nuestra mente es cambiada y se nos ha expuesta la mente de Cristo, y su Santo Espíritu mora dentro de nosotros para guiarnos, para poder alcanzar esa medida perfecta para el agrado de nuestro amado.
En Juan 14:6, en la versión de las Américas, dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Dios es muy bueno con nosotros, sus hijos. Ha dejado su palabra, una guía para poder transformar nuestras vidas, para poder transformar nuestra forma de vivir y actuar conforme a su voluntad. Mira, la cual es buena, su voluntad es agradable y su voluntad es perfecta. O sea que te lleva en sus niveles de voluntad hasta que perfecciona su voluntad, la cual es buena y la cual es agradable y se perfecciona en ti, ¿verdad? Entonces es importante que veamos, ¿verdad? Cómo es de que hay cultura de reino, y dentro de la cultura del reino Dios tiene costumbres. Según el Salmo 119, tiene la costumbre de, mira qué precioso, tener piedad de los que aman su nombre. Mira qué precioso de las costumbres del Señor, ¿verdad? Tiene costumbre de aparecer en el lugar santísimo. Tiene costumbre de emerger en el día de la batalla. Y tiene costumbre de hablar cara a cara con sus amigos. Mira qué tremendo, ¿verdad? Sin embargo, hay costumbres malas que vienen del lado de las tinieblas o del hombre. Y en nuestro recorrer de la vida vamos adquiriendo costumbres del entorno. Y las costumbres no son cuestionadas. Más bien hay quienes insisten que se deben guardar las costumbres sin averiguar. Fíjese qué tremendo esto, ¿verdad? De dónde provienen o la razón por la que se hace. Existen las costumbres de los pueblos de las regiones, ¿verdad?, que provienen del paganismo, que en cierto punto es común, ¿verdad? O sea, en medio de esas tradiciones vivíamos nosotros, pero un día especial el Señor nos encontró, aleluya, y cuando eso sucedió, Él nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable de su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios, su nombre. Entonces, lo primero que sucede al entrar al reino de la luz es que el perdón de nuestros pecados por medio de la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Eso lo podemos ver en Apocalipsis 1:5. Recordemos que es un proceso. Antes de entrar al reino, primero vemos al Señor y es cuando nacemos de nuevo, según San Juan 3. Y luego, por el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo, empezamos a entrar al reino de Dios. Al estar en el reino de las tinieblas, nos llenamos de contaminación y costumbres, ideas y hábitos, porque estábamos en tinieblas y Dios nos trasladó a su luz. Pero al entrar al reino de Dios debemos tener claro que hay nuevas costumbres, nuevas tradiciones, nueva cultura que se debe asimilar. No se puede hacer un sincretismo de la cultura del reino de Dios y de la cultura de nuestro entorno. Más bien tenemos que botar todo lo que pertenece a la cultura antigua y adoptar la cultura del cielo, la cultura nueva. Entonces, mira, por medio de la palabra estamos seguros que adoptamos la cultura del reino de Dios. En Primera de Reyes 17:26 está escrito que cuando el Señor permitió que el rey de Asiria se llevara al pueblo de Israel, también llevó gente extranjera a quienes los leones, mira, se comían. Entonces los sabios dijeron que ellos ignoraban las costumbres de Dios. El no saber las costumbres de Dios los lleva a no cumplir y los mataron los leones. Mire qué tremendo, ¿verdad? Entonces recordemos que nuestro adversario, mire, anda como león rugiente alrededor de nosotros, viendo a quién devorar, y eso pasa cuando no se conocen las costumbres, por tanto no se cumplen. Si no conoces las costumbres, ¿cómo las puedes cumplir, verdad? Entonces miremos que en el atrio, lugar santo, y en el lugar santísimo, en el atrio Juan el Bautista anunciando el reino, según Mateo 3 del 1 al 2, pero luego en el lugar santo Jesús ungido anunciando el reino, y luego en el lugar santísimo Jesús glorioso resucitado anunciando el reino, según Hechos 1:3. En el lugar santo, la
cita bíblica, pues, si lo quiere leer, Mateo 4:17, ¿verdad? Entonces dije, en el atrio, Juan el Bautista anunciando el reino, Mateo 3:1-2. Lugar santo, Jesús ungido anunciando el reino, Mateo 4:17. Y en el lugar santísimo, Jesús glorioso, resucitado, anunciando el reino, según Hechos 1:3. Entonces, ¿qué costumbres, verdad, del reino? Mire, habían costumbres respecto a la ofrenda, habían costumbres de la sandalia quitada, había costumbre del pan fresco y había costumbre de pedir consejos entre las costumbres del reino, ¿verdad? En Primera de Crónicas 15:13, en la versión BNM, debido a que en la primera ocasión ustedes no hicieron, Jehová nuestro Dios irrumpió contra nosotros, porque no buscamos conforme a la costumbre. Mira, o sea, narra que David, después de que mucho tiempo encontró el arca del pacto y estaba feliz y con toda sinceridad, ¿verdad?, se quiso llevar el arca a su casa. David estaba actuando de forma intempestiva, ¿verdad?, de tal modo que hubo muerte. Cuando el arca terminó en la casa de Obed-Edom, Dios lo bendijo a él y a toda su familia. Entonces David nuevamente se la quiso llevar, pero entonces fue cauteloso porque consultó cómo era la costumbre. Entonces hubo regocijo en la presencia de Dios. Mire qué tremendo, ¿verdad? O sea que esto significa que la alegría, el júbilo, la alabanza con la que debe ir acompañada la presencia de Dios debe ser conforme a la costumbre del reino. Pero hay quienes desvían la alabanza y empiezan a copiar, como pasó en la historia de cuando se querían llevar el arca, que estaban copiando el carro nuevo de los filisteos, como también el llevar bueyes, porque los otros llevaban vacas, ¿verdad? O sea, cuando estaba escrito en la palabra del Señor cuál era la costumbre. Entonces hay pueblo de Dios que está en el reino de Dios con costumbres del mundo, ¿verdad?, en cuanto al altar, volviendo mandamiento de hombres, y hay que tener cuidado con eso. Según Segunda de Crónicas 15:12, en la versión FTA, dice: entró después, según costumbre, a ratificar el pacto o promesa de que se seguirían al Señor Dios de sus padres con todo el corazón y con toda su alma. Note que después del derramamiento habla de la convicción de comprometerse cada día con el Señor. Era una costumbre después de ver la gloria de Dios. Segunda de Crónicas 30:16, en la versión de las Américas: y se colocaron en sus puestos según su costumbre, conforme a la ley de Moisés, hombre de Dios. Los sacerdotes recibían la sangre que recibían de mano de los levitas. Miren, la costumbre era rociar la sangre de los corderos, de las manchas, de los machos cabríos, de los sacrificios, ¿verdad?, que recibían de los levitas, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro, está escrito que somos predestinados para ser rociados con la sangre del cordero. Así que, mira, tal vez de repente te han juzgado y te han dicho: no, que tú solo tienes costumbre de estar yendo a la iglesia, ¿verdad? Solo ahí quieres estar. Hay cosas que el enemigo quiere meterle a uno en la mente, pero hoy aprendimos que buscar la presencia del Señor es buena costumbre, que el enemigo no te quiera cambiar eso, ¿verdad? Claro, mira, muchas veces la misma familia es la que le puede a uno decir ese tipo de situaciones, ¿verdad? Te pueden hacer comentarios: ¿y para qué vas a la iglesia si mira cómo te comportas, ¿verdad? Porque al final lo que están queriendo hacer es manipular tu mente para que hacer lo que en ese momento ellos quieren que tú hagas, ¿verdad? Y hay que escuchar, ¿verdad?, lo que dicen, y hay que aceptar lo que se pueda cambiar. Pero algo que no puedes cambiar es tu cultura del reino, de ir y buscar en la casa del Señor la presencia del Señor. Algo que no puedes cambiar,
¿verdad? Es tu costumbre respecto a la ofrenda, ¿verdad? Lo que Dios ha puesto en tu corazón es una costumbre que se ve en la Biblia, ¿verdad? Lo que no puedes cambiar, ¿verdad? Es la costumbre de pedir consejo. Lo que no puedes cambiar es la costumbre de anunciar el reino. No puedes cambiar la costumbre de ir a la sinagoga, a la casa del Señor, porque ahí es donde Dios te unge para que puedas anunciar el reino ungido. No puedes cambiar, ¿verdad? El entrar hasta la presencia del Padre en adoración, hasta el lugar santísimo, porque dice su palabra que tenemos acceso, ¿verdad? Y no podemos cambiar eso porque el Señor es el que te da, ¿verdad? Así como Dios no cambia su costumbre de tener piedad por los que aman su nombre, ¿verdad? Y por aparecer en el lugar santísimo, ¿verdad? Ahí en lo secreto para tener y darte experiencias. Como Él no cambia su costumbre de emerger en el día de la batalla, ahí está Jehová de los ejércitos, siempre contigo. Entonces a veces hay frases como, ay, pareces ratón de iglesia, solo ahí querés estar. Deséchalo, pero ojo, ¿verdad? Porque a veces lo que tal vez el familiar o la persona te está queriendo decir, se me viene otra frase ahorita a la mente que te pudieron haber dicho hoy es, tú pareces luz de la calle y oscuridad de la casa, ¿verdad? Candil de la calle y oscuridad en la casa. Te pudieron haber tal vez dicho eso, pero recuerda de que el Señor siempre nos está perfeccionando. Y algo que quería decir es que cuando te hacen ese tipo de comentarios, tu familia incluso, ¿verdad? Te puede decir, ¿para qué estás predicando? Si mira cómo te comportas. Déjame decirte que también en Lucas capítulo 7, al Señor Jesús, su familia también no lo asimilaba y le decían, ¿por qué no te vas mejor a la fiesta? ¿Verdad? Ya va a empezar, había una fiesta programada para esas fechas. ¿Y por qué no te vas ahí para que todos te conozcan en público? Le decían. Pero al final era como una forma sarcástica porque dice la Biblia que ni aún sus hermanos creían en él. Déjame decirte que a veces la familia no se da cuenta, está siendo influenciada, pero el mensaje que en realidad te está dando tu familiar, tu amigo, ¿verdad? Esa persona que a veces es influenciada a decirte cosas negativas, lo que te está diciendo es, necesito más atención de parte de ti. Necesito que no te olvides de darme una llamada. Necesito que también lo que haces allá afuera, lo hagas aquí adentro, ¿verdad? O sea, hay que agarrarle lo bueno sin tomar el consejo negativo, porque algunas personas dicen, no, para que me estén diciendo eso, mejor ya no voy a la iglesia. Te robaron la bendición. Hay que aprender a discernir, ¿verdad? Por eso Job, cuando su esposa le estaba hablando al oído y le decía, maldice ya a Dios y muere, ¿verdad? Le dice, como una mujer necia has hablado, ¿sabe? Porque la necedad influencia, el enemigo, el adversario, la iniquidad influencia, ¿verdad? Si hay una puerta abierta, ¿verdad? Y una de las puertas que puede abrir una persona pueden ser los celos, ¿verdad? No, pasa más tiempo allá que conmigo. Ya es un celo, ¿verdad? En fin, hay muchas cosas, pero también nosotros debemos de analizar las oportunidades. Por eso hay que también escuchar, ¿verdad? Y hemos aprendido que hay niveles de escuchar, ¿verdad? Hay nivel de escuchar en el atrio, hay nivel de escuchar en el lugar santo, hay nivel de escuchar en el lugar santísimo, ¿verdad? El que solo escucha, oye, ¿verdad? El que escucha atentamente ya está en el lugar santo. Y el que escucha muy atentamente, ¿verdad? Porque la palabra del Señor hay que escucharla muy atentamente para que esa bendición florezca en nosotros. Entonces, no te olvides de las costumbres del Señor, ¿verdad? No te olvides de tener una genuina adoración al Señor, ¿verdad? Una palabra de verdad. Mira, una genuina adoración. Juan 4:20 al 24. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús les dijo, créeme, la hora viene cuando ni en este monte
ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Una adoración genuina. La costumbre de adorar al Señor es genuina y es ahora para ti. La costumbre de tener palabra de verdad. Segunda Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. La costumbre de tener palabra de honra. El Padre honra al Hijo cuando dice, mire, en Marcos 1:11, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Verdad? La costumbre de cómo ofrendar en el reino. Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. La costumbre de pedir consejo. Proverbios 6:20. Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. La oración. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para oportuno socorro. La costumbre de dar gracias. Primera Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Por eso debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos llene, porque su llenura nos enseñará a dar gracias en todo momento, a vivir la cultura del reino en este tiempo, y nos enseña a poder decir: gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Mire qué precioso ese versículo de Tesalonicenses 5:18. Que la cultura del reino de Dios se quede en tu corazón en esta mañana, y que la paz del Señor llene tu hogar, tu casa, tu trabajo. Señor, en esta mañana yo te pido, Señor, que esas costumbres del reino de Dios, que esa cultura del reino de Dios llenen el corazón de mis hermanos que hoy están en sintonía, Señor. Los bendigo, Padre, con tus bendiciones de lo alto en esta mañana, Señor. Y te pido, Señor, que esa cultura del reino sea impregnada en su genética, en su vida, Señor, para que sus generaciones, sus hijos, disfruten, Señor, de no solo ver el reino, de no solo entrar en el reino, sino de heredar el reino. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Y si tú es primera vez que ves el programa y no has aceptado al Señor en tu corazón, yo quiero hacer la invitación para que hoy le entregues tu corazón al Señor. Es el Espíritu Santo el que te está llamando, el que te está hablando. No mires a este servidor, sino que el Espíritu Santo es el que quiere obrar hoy en tu vida para transportarte de tinieblas a su luz admirable, en donde vas a fluir de una manera diferente, en donde Dios te va a dirigir ahora en el orden que tú necesitas, ¿verdad? Ese vacío que por años has sentido y que te han hecho muchas invitaciones, pero que no las has aceptado. Y hoy el Señor te está diciendo: acepta mi invitación. Así que si tú sientes en tu corazón, repite estas palabras después de mí y di: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Lávame, límpiame. Entra en mi corazón. Sé tú mi Señor y mi Salvador. Te confieso como mi Señor y mi Salvador. Apunta mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por tu amor, el cual hoy entra en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Si tú hiciste esta oración, bienvenido al reino de Dios, el reino de los cielos. Y hoy empieza la cultura de Dios en tu corazón. Gracias por haber estado en sintonía. Será hasta el día de mañana. Muchas bendiciones.